Haré lo que me dé la gana, gritó ella. Yo sonreí. Perfecto, ¿por qué no lo vas a hacer aquí? Me destrozaste, justo mientras yo arreglaba nuestro hogar. El rostro del plomero se quedó en blanco. Al momento de sacar la cámara del desagüe de nuestra ducha. Eso no es algo que se vea todos los días. Un tipo que pasa su vida con los codos metidos en la mugre de otras personas. Luciendo de pronto como si hubiera visto un fantasma. Señor, tiene que ver esto, dijo Mike Kowalski, con su voz apenas por encima de un susurro. Él había sido nuestro plomero de confianza por 3 años. Un tipo polaco, de hablar directo, que ya había visto de todo 2 veces. Pero, lo que fuera que estuviera en esa pequeña pantalla, lo tenía alterado. Me incliné sobre su hombro, entrecerrando los ojos, para ver la imagen granulada en blanco y negro. Allí, atascado en lo profundo de la tubería, justo donde no debería haber ningún desecho normal. Había algo que hizo que la sangre se me helara. Un pequeño objeto de metal, rectangular, con letras grabadas en su superficie. ¿Puedes distinguir lo que dice ahí?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Mike ajustó el ángulo de la cámara, y las letras se enfocaron. CR. Chad Rourke. Las iniciales del entrenador personal de mi esposa. Grabadas en lo que parecía sospechosamente la llave de un casillero de gimnasio. Atascada en el desagüe de la ducha de nuestro baño principal. La ducha que solo Lena usaba. Esa misma ducha que había estado usando con mucha más frecuencia últimamente. Especialmente después de sus largas sesiones de entrenamiento. Las cuales parecían terminar cada vez más tarde por la noche. ¿Cuánto tiempo lleva atascado esto?, preguntó Mike, sin apartar la vista de su pantalla. Como unas 2 semanas, dije, con una voz que sonaba extraña incluso para mis propios oídos. Mi esposa mencionó que el agua bajaba lento. Mike asintió con seriedad, y empezó a guardar su equipo. Señor Palmer, llevo 22 años haciendo esto. He sacado anillos de boda, juguetes, joyas. Y todo tipo de cosas de los desagües, pero esto. Hizo un gesto hacia la pantalla. Esto parece deliberado, como si alguien intentara esconder algo, y se quedó atascado. Me quedé allí de pie, en nuestro baño principal. Rodeado de los costosos productos para el cuidado de la piel y los champús orgánicos de Lena. Sintiendo como los cimientos de mis 12 años de matrimonio se resquebrajaban. Igual que el concreto viejo. La llave no era solo la evidencia de dónde había estado ella. Era la prueba de lo descuidada que se había vuelto. De la confianza que tenía, en que yo nunca me enteraría. ¿Puedes sacarlo?, pregunté. Puedo intentarlo, pero tendré que cortar la tubería. Está muy bien encajado ahí adentro. Mike hizo una pausa, luciendo incómodo. Señor, no sé qué está pasando aquí, pero, tal vez. Debería pensar si de verdad quiere recuperar esta llave o no. A veces, es mejor no saber. Pero yo ya lo sabía. En realidad, lo había sabido durante meses. Las llegadas tarde en la noche, la ropa nueva para hacer ejercicio. Y la forma en que había empezado a ducharse, inmediatamente después de llegar del gimnasio. La manera en que había dejado de mirarme a los ojos, cuando me decía que me amaba. Sácalo, le dije. 1 hora más tarde, Mike me entregó una pequeña llave de latón deslustrada. Con la frase propiedad del gimnasio Fit Sound estampada en un lado. Y las letras CR grabadas en el otro. Era la llave del casillero de Chad Rourke, la cual, de alguna manera, había terminado en posesión de mi esposa, y luego, en el desagüe de nuestra ducha. Después de que Mike se fue, me senté en nuestra cama, dándole vueltas a la llave entre mis manos. Lena no llegaría a casa hasta dentro de 2 horas. Ella estaba en su clase de yoga de los martes por la tarde, lo cual, ahora me daba cuenta. Probablemente era una excusa para algo completamente distinto. Caminé hacia nuestro armario, y saqué mi vieja bolsa de lona del estante superior. Mientras empezaba a meter ropa dentro de ella, sentí algo que no había experimentado en años.
Claridad. Por primera vez en meses, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dejé la llave sobre la almohada de Lena, junto con una nota: pídele a Chad su llave de repuesto. El sofá de mi hermano Marty olía a cerveza y a arrepentimiento, lo cual parecía apropiado. Dada mi situación actual. Él había tomado la noticia sobre Lena y Chad, con ese tipo de satisfacción sombría que solo un hombre divorciado puede reunir. Te dije que ese sujeto era una mala noticia, desde la primera vez que lo mencionaste, dijo Marty, abriendo su tercera cerveza de la noche. Entrenador personal, mis narices. El tipo es una crisis de la mediana edad andante. Pero con proteína en polvo. Tú le dices a todo el mundo que el entrenador de su esposa es una mala noticia, le señalé. Pero yo apreciaba la solidaridad. Marty trabajaba en la construcción, y tenía ese tipo de visión del mundo tan directa. Que cortaba las estupideces, como una sierra circular cortando madera contrachapada. Sí, pero casi siempre tengo razón. Le dio un largo trago a su cerveza. Entonces, ¿cuál es tu plan? Buscar un abogado, y llevarte la mitad de todo. Yo había estado pensando en eso durante todo el día. La jugada más inteligente era contratar a un abogado, solicitar el divorcio. Y tratar de rescatar lo que pudiera, de los restos de nuestro matrimonio. Pero, algo en el hecho de encontrar esa llave, había despertado un impulso diferente dentro de mí. Algo mucho más oscuro, y más satisfactorio, que simplemente dividir los bienes. Quiero entender a qué me estoy enfrentando primero, dije. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Qué tan serio es el asunto, y quién más lo sabe? Marty arqueó una ceja. ¿Quieres ponerte en modo detective por completo? Algo así. A la mañana siguiente, conduje hasta el gimnasio Fitsound. Yo había estado ahí exactamente una vez antes, cuando Lena se inscribió por primera vez. Y quiso mostrarme el lugar. Era uno de esos clubes de fitness exclusivos, con barras de jugos y toallas de eucalipto. El tipo de lugar, donde una membresía cuesta más que la mensualidad del auto de la mayoría de las personas. Fue fácil localizar a Chad. Él estaba en la sala de pesas. Usando una camiseta sin mangas que lucía su físico artificialmente mejorado. Mientras hablaba con una mujer rubia, vestida con ropa deportiva muy cara. Incluso desde el otro lado del salón, yo podía notar su encanto practicado. La forma en que se inclinaba hacia ella, acercándose un poco de más. Esa sonrisa de $1.000.000. Que probablemente funcionaba con todas las amas de casa aburridas de la ciudad. Lo observé durante 20 minutos, tomando nota de su rutina, de sus clientes. Y de la forma en que otros entrenadores lo trataban con deferencia. Chad Rourke era el macho alfa de este ecosistema en particular, y él lo sabía muy bien. Era el tipo de hombre, que nunca había tenido que trabajar por nada en su vida. Simplemente porque su apariencia y su encanto le abrían todas las puertas. Fue entonces cuando noté algo interesante. Chad revisaba su teléfono constantemente, y cada vez que lo hacía, su expresión se volvía más frustrada. Él estaba buscando algo, o a alguien. Después de que su último cliente se fue, él desapareció en el vestuario, durante casi 15 minutos. Cuando salió, lucía genuinamente agitado. Fue directo a la recepción. Y tuvo lo que parecía ser una conversación muy intensa con la recepcionista. Una joven que no dejaba de negar con la cabeza, encogiéndose de hombros a modo de disculpa. Yo no necesitaba ser un genio, para darme cuenta de lo que estaba pasando. Chad estaba buscando su llave de repuesto del casillero. Esa misma que, actualmente, estaba guardada en la guantera de mi camioneta. La misma llave que había tomado un desvío inesperado, pasando por las posesiones de mi esposa. Para terminar en el desagüe de nuestra ducha. Salí del gimnasio, con un plan formándose en mi mente. Pero, antes que nada, yo necesitaba entender el alcance total de mi problema. Necesitaba saber, con exactitud, qué tan profunda era esta traición. Esa tarde,
Me senté en mi camioneta, justo afuera del lugar de la supuesta clase de yoga de Lena. El edificio estaba a oscuras. No había ninguna clase de yoga los martes por la tarde, y probablemente, nunca la había habido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi esposa. La clase terminará tarde esta noche. No me esperes despierto. Te amo. La crueldad casual de ese "te amo" me golpeó tan duro como un impacto físico. ¿Cuánto tiempo llevaba ella mintiéndome en la cara? ¿Cuántas veces me había mirado a los ojos y había pronunciado esas palabras? ¿Mientras planeaba pasar la noche con otro hombre? Conduje hasta el complejo de apartamentos de Chad, un moderno edificio de gran altura en el centro, que gritaba piso de soltero por todas partes. El auto de Lena estaba en el estacionamiento de visitas. Me quedé sentado ahí durante 2 horas, observando las luces en lo que supuse era el apartamento de Chad, sintiendo como algo frío y duro se cristalizaba en mi pecho. Esto no era solamente una aventura. Esto era una traición completa a todo lo que habíamos construido juntos, llevada a cabo con un nivel de engaño tal que sugería que había estado sucediendo por meses. O tal vez más. Cuando Lena finalmente llegó a casa a la medianoche, yo estaba esperando en la sala de estar de Marty, planeando mi próximo movimiento. Ella, probablemente, asumió que yo estaba dormido en nuestra cama, sin imaginar jamás que yo estaba a 3 millas de distancia, sosteniendo la llave de su vida secreta. A la mañana siguiente, ella me llamó al trabajo. Su voz se notaba tensa, con un pánico apenas controlado. Nick, tenemos que hablar. Algo ha pasado. ¿A qué te refieres con algo? Solo ven a casa. Por favor, tenemos que hablar de nosotros. Casi me eché a reír. Después de meses de mentiras y de engaños, ella quería hablar sobre nosotros. Pero, yo todavía no estaba listo para esa conversación. Primero, tenía mucho más trabajo por hacer. No puedo irme del trabajo ahora mismo, dije. ¿Hablaremos esta noche? Nick, por favor, esto es importante. También lo es mi trabajo. Hablaremos esta noche, Lena. Colgué el teléfono, y volví a revisar los permisos de construcción. Pero mi mente estaba en otra parte. Lena había encontrado mi nota y la llave. Ella sabía que yo lo sabía todo. La pregunta ahora, era qué iba a hacer ella al respecto. Y, lo más importante de todo, qué iba a hacer yo al respecto. La hermana de Lena, Rebecca, apareció en mi oficina sin previo aviso el jueves por la tarde. Lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la seriedad con la que mi esposa se estaba tomando la situación. Rebecca era la hermana mayor de Lena, y la autoproclamada portavoz de la familia. El tipo de mujer, que nunca en su vida había trabajado ni un solo día, pero que, sin embargo, tenía opiniones sobre las decisiones de todos los demás. Nick, tenemos que discutir lo que está pasando contigo y con Lena, dijo ella, acomodándose en la silla frente a mi escritorio, actuando como si fuera la dueña del lugar. Rebecca tenía el mismo cabello rubio, y los mismos ojos azules que su hermana. Pero, mientras que Lena siempre había sido atlética y enérgica, Rebecca era blanda y engreída. Ella era el claro producto de toda una vida en la que otras personas resolvían sus problemas. No estaba al tanto de que pasara algo conmigo y con Lena, le dije, sin apartar la vista de los planos de construcción que estaba revisando. ¿Hay algo que te gustaría decirme? No juegues conmigo, Nick. Lena me contó sobre tu pequeña bromita con la llave. Ella está devastada. Dejé mi bolígrafo sobre la mesa, y miré a Rebecca directamente. ¿Ella está devastada? Eso es muy interesante. ¿Por qué exactamente está devastada? Porque no confías en ella. Porque revisas sus cosas y le haces acusaciones. Yo no revisé sus cosas, Rebecca. Un plomero encontró la llave del casillero de Chad Rourke, justo en el desagüe de nuestra ducha. Tengo mucha curiosidad de saber
¿cómo fue que llegó ahí? El rostro perfectamente maquillado de Rebecca se sonrojó levemente. Podría haber una infinidad de explicaciones para eso. Estoy seguro de que sí. Me encantaría escuchar al menos una. Lena no te debe una explicación por cada pequeña cosa en su vida. El matrimonio se basa en la confianza. Nick. Tú deberías saber eso. Me recosté en mi silla, estudiando con atención el rostro de mi cuñada. Yo siempre le había desagradado a Rebecca, principalmente porque a mí. Nunca me había impresionado el dinero, ni el estatus social de su familia. Para ella, yo solo era un tipo de clase trabajadora. Que de alguna manera había logrado casarse por encima de su nivel. Pero, ahora mismo, yo estaba viendo algo distinto en su expresión. Conocimiento. Rebecca estaba enterada de la aventura, y ella había venido aquí. Para interferir y proteger a su hermana. Tienes toda la razón, le contesté. El matrimonio se trata de confianza. Pero también se trata de honestidad, de lealtad. Y de no acostarte con tu entrenador personal. Mientras tu esposo piensa que estás en una clase de yoga. El rostro de Rebecca palideció por completo. ¿Cómo te atreves a acusar a mi hermana de? No la estoy acusando de nada. Solamente estoy exponiendo los hechos. La llave del casillero de Chad Rourke. Estaba en el desagüe de nuestra ducha. Lena ha estado mintiendo. Acerca de sus actividades de los martes por la tarde. Su auto estuvo estacionado en el edificio de Chad anoche. Hasta la medianoche. Estas no son acusaciones, Rebecca. Son simples observaciones. Incluso si eso fuera cierto, dijo Rebecca, con la voz temblando ligeramente, tal vez. Deberías preguntarte por qué Lena estaría buscando compañía en otra parte. ¿Cuándo fue la última vez que la llevaste a un lugar bonito? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un esfuerzo por? Detente. Levanté la mano. Detente justo ahí. No te vas a sentar en mi oficina. Para culparme a mí por la aventura de tu hermana. Si Lena era infeliz. Ella podría haber hablado conmigo al respecto. Podría haberme sugerido ir a terapia. Podría haberme pedido el divorcio. Pero lo que ella no podía hacer. Era mentirme en la cara durante meses, mientras se revolcaba con su entrenador. Rebecca se levantó de manera abrupta. Creo que estás cometiendo un error terrible. Nick. Lena te ama. Ella ha tomado algunas malas decisiones. Pero te ama de verdad. Si echas a perder tu matrimonio por esto, te vas a arrepentir por el resto de tu vida. De lo único que me arrepiento, es de no haberme dado cuenta antes. Después de que Rebecca se fue, me quedé sentado en mi oficina. Pensando en lo que acababa de revelar. Lena le había contado a su hermana sobre el hallazgo de la llave, lo que significaba que... Probablemente, también se lo había contado a sus padres. Toda la familia estaba enterada de la aventura, y ahora estaban cerrando filas. Para proteger a Lena y minimizar los daños. Esa tarde, me reuní con Marty en el O'Malley's, un bar de mala muerte. Ubicado cerca del sitio de construcción donde él estaba trabajando. El lugar era exactamente lo que uno esperaría. Iluminación tenue, pisos pegajosos, y el tipo de clientela que se ocupaba de sus propios asuntos. Era perfecto, para la conversación que yo necesitaba tener. Entonces, ¿cuál es el plan? Me preguntó Marty, después de que le conté sobre la visita de Rebecca. Quiero saber cuánto tiempo lleva pasando esto. ¿Y quién más está enterado? Quiero entender con exactitud a qué me enfrento. Antes de tomar alguna decisión permanente. ¿Estás pensando en perdonarla y volver con ella? Consideré muy bien la pregunta. Hace una semana, tal vez habría dicho que sí. A pesar de todo, Lena y yo teníamos 12 años de historia juntos. Habíamos construido una vida, habíamos hecho planes, y habíamos superado otras tormentas. Pero encontrar esa llave, había cambiado algo fundamental dentro de mí.
No se trataba solamente de la traición, era la crueldad tan casual de todo el asunto. La forma descarada, en la que ella me había estado mintiendo a la cara todos los días. No, le dije. Estoy pensando en asegurarme de que ella entienda perfectamente las consecuencias de sus decisiones. Marty sonrió ampliamente. Ahora sí estás hablando mi idioma. ¿Qué es lo que necesitas? Información. Quiero saber todo sobre Chad Rourke. ¿Dónde vive, dónde trabaja, con quién se junta? ¿Cuáles son sus debilidades? Quiero saber exactamente cuánto tiempo ha durado esta aventura. Y si Lena se lo ha estado contando a otras personas. Eso va a tomar algo de tiempo. Yo tengo tiempo de sobra. Durante la semana siguiente, Marty y yo llevamos a cabo lo que, en broma, llamamos la operación desagüe de ducha. Marty tenía contactos por toda la ciudad. Trabajadores de la construcción, cantineros, mecánicos, el tipo de personas que veían todo. Y que siempre recordaban los detalles. En menos de 3 días, ya teníamos una imagen muy completa de la vida de Chad Rourke. Chad tenía 28 años, era originario de California. Y había estado trabajando en Fitzone durante unos 8 meses. Vivía en un costoso apartamento del centro, el cual, definitivamente, no podía pagar con su sueldo de entrenador, lo que sugería que él tenía otras fuentes de ingresos. Conducía un BMW arrendado, usaba ropa muy cara. Y tenía la reputación en la ciudad de ser un mujeriego, especializado en mujeres casadas. Y lo más importante de todo, descubrimos que Chad había estado alardeando de su gran conquista. Varias personas lo habían escuchado hablar en distintos bares de la ciudad, presumiendo sobre cómo se estaba tirando a la esposa del inspector de edificios. Al parecer, él había estado mostrando fotos para lucirse. No eran fotos explícitas, pero sí imágenes de Lena con ropa de gimnasio. Fotografías de los costosos regalos que ella le había comprado. Y capturas de pantalla de sus mensajes de texto. La última pieza de información provino de una fuente totalmente inesperada, la señora Henderson. Ella era mi anciana vecina, quien había estado viendo cómo se desarrollaba todo el drama. Desde la ventana de su cocina. Ella había visto a Lena y a Chad juntos varias veces, incluyendo una ocasión. En nuestra propia entrada, justo cuando yo estaba en el trabajo. Pensé en decírselo, me dijo la señora Henderson. Pero no quería ser la portadora de malas noticias. Aunque supongo que usted mismo ya se dio cuenta de todo. ¿Desde hace cuánto?, le pregunté. Lo vi por primera vez en su casa ya por marzo. Ahora estamos en octubre, así que... ¿7 meses? ¿Tal vez 8? 8 meses. Lena había estado llevando a cabo esta aventura durante casi todo el tiempo que Chad llevaba trabajando en su gimnasio. Esto no era un error reciente, ni tampoco un momento de debilidad. Este era un engaño constante, que había estado ocurriendo durante la mayor parte de un año. Esa misma noche, me senté en la sala de estar de Marty, mirando fijamente el expediente que habíamos recopilado sobre Chad Rourke y la traición de mi esposa. Ya tenía en mis manos toda la información que necesitaba. Ahora, había llegado el momento de decidir qué hacer con ella. Finalmente regresé a casa, el viernes por la noche. Lena me estaba esperando en la cocina, vestida con ese vestido de verano azul que a mí siempre me había encantado. Tenía su cabello rubio perfectamente peinado. Había preparado mi cena favorita, salmón a la parrilla con verduras asadas. Y había encendido unas velas en la mesa del comedor. Toda la escena estaba diseñada milimétricamente para recordarme tiempos mejores. Para hacerme olvidar todo sobre llaves, sobre mentiras, y sobre 8 largos meses de engaño. Hola, dijo suavemente cuando crucé la puerta. Me alegra que estés en casa. ¿De verdad? Por supuesto que sí. Nick, tenemos que hablar de lo que pasó, acerca de la llave. Acerca de todo. Sé que tienes preguntas.
Dejé mis llaves en la encimera y miré a mi esposa, realmente la observé con atención. Ella seguía siendo hermosa, seguía siendo la misma mujer de la que me había enamorado hace 13 años. Pero, ahora mismo, yo podía ver muchas cosas que antes había pasado por alto. La forma tan calculada en la que estaba parada, la vulnerabilidad practicada en su expresión. Y la manera en que estaba interpretando un papel, en lugar de ser ella misma. Sí que tengo preguntas, le dije. Vamos a empezar con una muy fácil. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Chad Rourke? El rostro de Lena se desmoronó, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Nick, por favor. No es lo que tú piensas. ¿No es lo que yo pienso? Lena. Encontré la llave de su casillero metida en el desagüe de nuestra ducha. Tu auto estuvo estacionado en su apartamento el martes por la noche. Hasta la medianoche. Me has estado mintiendo. Acerca de clases de yoga que ni siquiera existen. ¿Qué parte de todo esto no es lo que yo pienso? Solo sucedió. Nunca fue mi intención que sucediera. Fue un error terrible. Y he estado intentando averiguar cómo decírtelo. Durante 8 meses. Su rostro se quedó blanco. ¿Cómo sabes que han sido 8 meses? Porque he estado haciendo mi tarea. La señora Henderson ha visto a Chad aquí en múltiples ocasiones. Desde el mes de marzo. La gente del pueblo lo ha escuchado fanfarronear. De cómo se acuesta con la esposa del inspector de edificios. Él ha estado presumiendo fotos tuyas. Lena. Fotografías, y mensajes de texto. Lena se dejó caer en una de las sillas de la cocina, mientras su fachada, tan cuidadosamente construida, finalmente se resquebrajaba. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Nick, lo siento muchísimo. Yo nunca quise que nada de esto pasara. Pero sí pasó. Durante 8 meses, pasó. Cada mañana cuando me dabas un beso de despedida. Cada noche cuando me decías que me amabas, y cada vez que hacíamos el amor. Tú me estabas mintiendo en la cara. Yo sí te amo. Siempre te he amado. Chad no significa absolutamente nada para mí. ¿Él solo? ¿Él te hizo sentir joven otra vez, y deseable? ¿Te hizo sentir que aún eras atractiva, y yo no? No se trata de ti, Nick. Se trata de mí, y de sentir que yo estaba desapareciendo. Como si me estuviera convirtiendo solamente en esta aburrida ama de casa de los suburbios. Chad me hizo sentir viva de nuevo. Me quedé mirando fijamente a mi esposa. A esta mujer con la que yo había compartido mi vida durante más de una década. Y sentí que algo moría en mi interior. No fue el amor, eso ya había estado muriendo lentamente durante meses. Lo que realmente murió, fue la esperanza. La esperanza de que esto pudiera ser explicado, de que pudiera ser perdonado, y de que, de alguna forma, pudiéramos encontrar el camino de regreso, el uno al otro. Entonces, te sentías aburrida, y decidiste tener una aventura de 8 meses. ¿Con un tipo que alardea de ti en los bares? ¿Eso te hizo sentir viva? No se suponía que durara tanto tiempo. Se suponía que solo serían unas cuantas veces. Solo algo para hacerme sentir mejor conmigo misma, pero luego, las cosas se volvieron complicadas. ¿Complicadas de qué forma? Lena estaba llorando aún más fuerte ahora, con el rímel corriéndole por las mejillas. Él me dijo que me amaba. Me dijo que quería que te dejara. Y que estuviera con él. Me hizo un montón de promesas, sobre la vida que podríamos tener juntos. ¿Y tú le creíste? Yo quería creerle. Quería creer, con todas mis fuerzas, que alguien podía amarme tanto. Y podía desearme de esa manera. Sentí como una risa fría se escapaba de mi garganta. Lena, el tipo tiene 28 años, no tiene dinero. Y no tiene ningún futuro. Tú eres una mujer casada de 40 años, con una casa. Y con una vida estable. Él no te ama en absoluto.
Solamente te está usando. Eso no es verdad. Tú no lo conoces como yo lo conozco. Sé que él ha estado presumiendo de acostarse contigo. Con cualquiera que quiera escucharlo. Sé que él ha estado mostrando tus mensajes de texto como si fueran trofeos. Sé perfectamente que te ha estado tomando fotos. Para luego compartirlas con sus amigos. ¿Acaso eso es amor, Lena? Ella me miró desde abajo, con genuina sorpresa. Eso no es cierto. Chad no haría algo así. Pregúntaselo. La próxima vez que lo veas. Pregúntale acerca de las conversaciones que ha estado teniendo, en la taberna de Murphy. Y en el Blue Moon. Pregúntale sobre las fotos que guarda en su teléfono. El teléfono de Lena vibró con un mensaje de texto. Ella lo miró de manera automática, y luego, intentó ocultarlo de mí. Déjame adivinar, le dije. ¿Es Chad? Nick, por favor. ¿No podemos enfocarnos solamente en nosotros? ¿En arreglar todo esto? Ya no hay ningún nosotros que arreglar, Lena. Tú nos destruiste a los dos hace 8 meses. Justo cuando decidiste que sentirte viva era mucho más importante que tus propios votos matrimoniales. Entonces, ¿eso es todo? 13 años juntos, ¿y simplemente vas a tirarlo todo a la basura? Yo no estoy tirando nada a la basura. Tú ya lo tiraste hace tiempo. Yo solamente estoy aceptándola. ¿Realidad? Subí las escaleras hacia nuestra habitación, y empecé a empacar más ropa. Lena me siguió, llorando todavía, intentando aún salvar algo, de entre los escombros. ¿A dónde vas a ir?, me preguntó. Eso ya no es asunto tuyo. Nick. Por favor. No hagas esto. Podemos superarlo juntos. Podemos ir a terapia. Dejaré de ver a Chad de inmediato. Haré lo que tú quieras. Me giré para mirarla a la cara. ¿Vas a dejar de ver a Chad? Qué generosa de tu parte. Dime la verdad. Lena. Si yo no hubiera encontrado esa llave, ¿cuánto tiempo más habría durado toda esta farsa? Ella no respondió, lo cual, ya era una respuesta en sí misma. Esto es lo que va a pasar, le dije, mientras cerraba la cremallera de mi maleta. Voy a solicitar el divorcio. Tú te vas a mudar de esta casa, porque está a mi nombre. Y yo no me voy a ir de nuevo. Puedes irte a vivir con Chad a su elegante apartamento, o con Rebecca. O a donde a ti te dé la gana. Ya no me importa en lo absoluto. No puedes echarme así como así. Este también es mi hogar. En realidad, sí que puedo hacerlo. Revisa las escrituras. Lena. Revisa los documentos de la hipoteca. Esta casa es completamente mía. Tú nunca quisiste poner tu nombre en el papeleo. Porque dijiste que eso complicaría las cosas. Si tus padres alguna vez decidían darte dinero. ¿Acaso recuerdas esa conversación? Por supuesto que lo recordaba. Yo podía verlo muy claro en su rostro. Esa había sido una de las muchas decisiones financieras que ella había estado feliz de dejar en mis manos. Allá en aquellos tiempos, cuando todavía confiaba en mí, para encargarme de absolutamente todo. Voy a pelear contigo en la corte, dijo ella. Conseguiré un abogado. Bien. Hazlo si quieres, pero, mientras tanto, tienes hasta el domingo para buscar otro lugar donde vivir. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Levanté mi maleta, y me dirigí hacia la puerta. Lena me agarró del brazo de inmediato. Nick, espera. Por favor. Sé que metí la pata. ¿Pero no crees que 13 años merecen algo mucho mejor que esto? ¿No crees que, por lo menos, nos debemos a nosotros mismos el intentarlo? Bajé la mirada hacia su mano en mi brazo, y luego, volví a mirarla a la cara. Lena, durante 8 meses. Me has estado mintiendo todos y cada uno de los días.
Has estado haciendo el amor con otro hombre. Y luego, volvías a casa. Y hacías el amor conmigo. Le has estado contando cosas de nuestro matrimonio. De nuestra vida privada. Y de nuestros problemas. Has estado haciendo planes para un futuro junto a él. Mientras fingías hacer planes conmigo. Y, la única razón por la que ahora quieres intentarlo. Es simplemente porque te atraparon. Eso no es cierto. Es muy cierto. Si esa llave no hubiera terminado en nuestro desagüe. Tú todavía me estarías mintiendo en este preciso momento. Seguirías escabulléndote por ahí. Seguirías planeando tus visitas de los martes por la noche al apartamento de Chad. Y seguirías diciéndome que me amas, mientras en realidad estabas enamorada de alguien más. Liberé mi brazo de su agarre con firmeza. Tú no tienes derecho a destruir nuestro matrimonio. Para luego exigirme que te ayude a reconstruirlo. No tienes derecho a traicionarme por 8 meses. Y luego venir a pedirme perdón, solo porque fuiste descubierta. Y, definitivamente, no tienes ningún derecho a quedarte en mi casa. Mientras te dedicas a averiguar con cuál hombre quieres estar. Quiero estar contigo. Yo te elijo a ti. Tú lo elegiste a él. Durante 8 meses, todos los días. Lo elegiste a él. La única razón por la que ahora me estás eligiendo. Es porque finalmente te atraparon, y tienes mucho miedo de las consecuencias. Caminé hacia las escaleras, y luego, me di la vuelta una vez más. Por cierto, Lena, tal vez deberías llamar a Chad. Y preguntarle por esas fotos tuyas que ha estado enseñando por toda la ciudad. Pregúntale, también. Por las cosas que ha estado diciendo sobre ti en la taberna de Murphy. Pregúntale si le ha estado contando a la gente sobre tu marca de nacimiento. Sí, esa marca en tu cadera. De la que siempre te has sentido tan avergonzada. Pregúntale si realmente te ama. O si solo eres una conquista más, de la que le gusta tanto alardear. La dejé allí de pie, en medio de nuestra habitación, comprendiendo por fin, que su aventura secreta no había sido ni de lejos tan secreta como ella pensaba. Para la mañana del lunes, ya todo el pueblo sabía sobre Lena y Chad. Los pueblos pequeños son así. Los secretos tienen una vida media de unas 48 horas. Antes de convertirse en conocimiento de dominio público. Yo había subestimado por completo cuánto sabía ya la gente. Y lo rápido que se propagarían los detalles restantes, una vez que la presa finalmente se rompiera. Yo estaba revisando unos informes de inspección en mi oficina, cuando, de repente, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Chad. Tenemos que hablar, dijo él sin ningún preámbulo. De verdad tenemos que hacerlo. Mira, viejo, sé que estás muy enojado. Pero todo este asunto se ha salido de control. La gente está hablando por ahí. Y esto nos está afectando a los dos. ¿Nos está afectando a los dos? Eso es muy interesante. ¿Cómo exactamente te está afectando a ti? Chad. Tengo un negocio que administrar. No puedo permitir que la gente ande pensando que soy una especie de rompehogares. Casi me eché a reír. Chad, tú eres un rompehogares. Llevas 8 meses acostándote con mi esposa. Esa es, literalmente, la maldita definición de un rompehogares. No es tan simple, y tú lo sabes. Lena se me insinuó. Ella era infeliz en su matrimonio. Y estaba buscando algo que tú no le estabas dando. Yo no la perseguí a ella en ningún momento. Ella me persiguió a mí. Y tú fuiste incapaz de resistirte, por supuesto. Solo digo que se necesitan 2 personas para tener una aventura. Tal vez. En lugar de culparme a mí. Deberías preguntarte por qué tu esposa estaba buscando consuelo en otro lado. Su audacia era realmente asombrosa. Chad Rourke, quien había estado alardeando de su conquista ante cualquiera que lo escuchara.
Ahora intentaba posicionarse como la pobre víctima de una mujer mayor y agresiva. Esto es lo que yo me estoy preguntando, Chad. Me pregunto por qué. Un entrenador personal de 28 años, sin dinero y sin prospectos. Estaría interesado en una mujer casada de 40 años. ¿Y sabes qué respuesta es la que siempre me viene a la mente? ¿Cuál? Tú la estabas usando. Viste a un ama de casa solitaria, con dinero y con una vida estable. Y lo viste como una oportunidad. La única pregunta que me queda es si planeabas ilusionarla indefinidamente. O si realmente pensabas que podrías convencerla de divorciarse de mí. Para que te mantuviera por el resto de tu vida. Las cosas no fueron así. Ah, no. Entonces dime la verdad. Chad. ¿Con cuántas otras mujeres casadas te has estado acostando? El largo silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que yo necesitaba saber. Esto es lo que va a pasar, continué. Te vas a mantener alejado de mi esposa. Vas a dejar de recibir sus llamadas. Dejarás de responder a sus mensajes de texto, y, por supuesto, dejarás de verla. Si me entero de que has tenido el más mínimo contacto con ella, voy a hacer que tu vida se vuelva extremadamente complicada. ¿Me estás amenazando? Te lo estoy prometiendo. Sé perfectamente dónde trabajas, dónde vives, dónde bebes. ¿Y quiénes son todos tus amigos? Sé sobre las violaciones a tu contrato de arrendamiento. Sobre tus multas de estacionamiento sin pagar, y sobre el pequeño detalle de que estás trabajando como entrenador personal sin tener la certificación adecuada. Además, conozco muy bien tu hábito por el polvo blanco. Y el hecho de que se lo has estado vendiendo a otros miembros del gimnasio. ¿Quieres que continúe? Hubo otro largo silencio. ¿Cómo es que sabes todo eso? Soy inspector de edificios, Chad. Soy excepcionalmente bueno. Descubriendo las cosas que la gente quiere mantener ocultas. La verdadera pregunta aquí es: ¿quieres que me guarde esa información para mí mismo? ¿O prefieres que empiece a compartirla con las autoridades correspondientes? ¿Qué es lo que quieres? Quiero que desaparezcas de mi vida, y de la vida de mi esposa. Quiero que busques un nuevo trabajo. Preferiblemente en una ciudad diferente. Y quiero que dejes de hablar de tus escapadas personales. ¿Por qué? Si vuelvo a escuchar el nombre de mi esposa salir de tu boca, voy a olvidarme por completo de ser civilizado. ¿Y qué pasa si hago todo eso? Entonces tus secretos seguirán siendo un secreto, y podrás empezar de nuevo en algún otro lugar. Sin tener ningún tipo de complicación. Está bien. Pero tienes que decirle a Lena que deje de llamarme. Me ha estado reventando el teléfono a llamadas desde el viernes por la noche. Queriendo que nos veamos. Y que hablemos sobre nuestra relación. Yo nunca le prometí absolutamente nada permanente. Yo le pasaré el mensaje. Colgué el teléfono, y me recosté en mi silla, sintiendo una sombría y profunda satisfacción. Chad Rourke era exactamente lo que yo siempre había sospechado, un depredador oportunista. Que había visto a mi esposa como una presa fácil. Ahora que la situación se había vuelto muy complicada, y potencialmente peligrosa para él, estaba más que listo para reducir sus pérdidas y salir huyendo. Esa misma noche, conduje hasta la casa para recoger más de mis pertenencias. El auto de Lena no estaba, pero el Mercedes de Rebecca estaba estacionado en la entrada. Las encontré a ambas en la cocina, rodeadas de botellas de vino vacías. Y pañuelos arrugados por todas partes. Ambas mujeres lucían como si hubieran estado llorando a lágrima viva durante horas. Nick, dijo Rebecca cuando entré. Gracias a Dios que estás aquí. Lena necesita hablar contigo. Solo vine a buscar algunas cosas, le contesté. Nosotros ya hablamos lo suficiente. Lena me miró desde abajo, con los ojos enrojecidos. Chad no me devuelve las llamadas. No quiere verme.
En su gimnasio dijeron que pidió una licencia. Para ausentarse. ¿Qué fue lo que hiciste? Tuve una pequeña conversación con él sobre toda la situación. ¿Qué tipo de conversación? El tipo de conversación donde él admitió que tú nunca le importaste. Y que solo te estaba usando por amor y dinero. El tipo de conversación donde me pidió que te dijera. Que dejes de llamarlo, porque él nunca te prometió absolutamente nada permanente. El rostro de Lena se desmoronó por completo. Eso no es verdad. Él me ama. Me dijo que quería que estuviéramos juntos para siempre. Te mintió, Lena, de la misma manera que tú me mentiste a mí. La única diferencia es que tú creíste todas sus mentiras, mientras que yo, simplemente dejé de creer en las tuyas. Rebecca se puso de pie, tambaleándose un poco. Todo esto es tu culpa, Nick. Si hubieras sido un mejor esposo, nada de esto habría pasado. ¿En serio? ¿Rebecca? ¿Es mi culpa que tu hermana tuviera una aventura de 8 meses? ¿Acaso es mi culpa que ella fuera tan infeliz como para buscar consuelo en otra parte? ¿Cuándo fue la última vez que la llevaste a unas verdaderas vacaciones? ¿Cuándo fue la última vez que le compraste flores? ¿O joyas, o que hiciste algo mínimamente romántico por ella? ¿Cuándo fue la última vez que ella me lo pidió? ¿Cuándo fue la última vez que me dijo que era infeliz? En lugar de mentirme descaradamente sobre sus clases de yoga. Ella no debería tener que pedirlo. Tú deberías haberlo sabido. Miré a Rebecca, a esta mujer tan engreída. Que nunca había tenido que trabajar por nada en toda su vida. Y que nunca se había enfrentado a consecuencias reales por sus propias acciones. Y, en ese momento, sentí que mi paciencia finalmente se quebraba. ¿Sabes qué, Rebecca? Tienes toda la razón. Yo debería haberlo sabido. Debería haberlo sabido. Cuando Lena empezó a ducharse inmediatamente después de volver del gimnasio. Debería haberlo sabido. Cuando empezó a llevarse su teléfono a todas partes, incluso al baño. Debería haberlo sabido. Cuando dejó de querer hacer el amor conmigo, o cuando, si quería hacer el amor. Actuaba como si estuviera pensando en alguien más. Nick, por favor, susurró Lena. Yo debería haberlo sabido, cuando ella empezó a comprar lencería nueva. Esa que yo nunca le vi usar. Debería haberlo sabido, cuando empezó a hacer el doble de ejercicio. Pero nunca quería hablar sobre su progreso. Debería haberlo sabido. Cuando empezó a llegar a casa enérgica y muy feliz. De una forma que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Basta, dijo Lena, pero yo apenas estaba empezando. Yo debería haberlo sabido, cuando los estados de cuenta de nuestras tarjetas de crédito comenzaron a mostrar cargos en restaurantes muy costosos. A los que nosotros nunca fuimos juntos. Debería haberlo sabido. Cuando empezó a hablar de Chad constantemente. De lo divertido que era, de lo inteligente que era. Y de lo diferente que era de los demás tipos. Debería haberlo sabido. Justo cuando dejó de usar su anillo de bodas para ir al gimnasio. Ahora, ambas mujeres me miraban fijamente, en total silencio. Pero, ¿saben qué es lo que realmente debería haber sabido? Debería haber sabido. Que una mujer que podía mentirme en la cara durante 8 meses. Que podía acostarse con otro hombre para luego venir a casa y acostarse conmigo. Y que podía hacer planes para un futuro con su amante mientras fingía hacer planes con su esposo. Debería haber sabido. Que no valía la pena luchar por esa mujer. Me dirigí hacia las escaleras, para terminar de recoger el resto de mis pertenencias. ¿A dónde vas?, me gritó Lena. Voy a empezar mi nueva vida. Esa vida en la que no tengo que preguntarme, constantemente, si mi esposa me está diciendo la verdad. Esa donde no tengo que preocuparme de andar encontrando las pertenencias de otros hombres tiradas por mi casa. Una vida donde puedo confiar plenamente. En la persona con la que duermo. Nick, espera, por favor.
sé que cometí muchos errores. Pero podemos arreglar todo esto. Podemos ir a terapia de parejas. Podemos solucionarlo. Me detuve al pie de las escaleras, y me giré para mirarla. Lena. Pasaste 8 meses enteros construyendo una relación amorosa con otro hombre. Compartiste con él los detalles más íntimos de nuestro matrimonio. Hiciste planes para un futuro a su lado. Le dijiste, con todas sus letras, que lo amabas. Le compraste regalos muy caros. Usando dinero de nuestra cuenta conjunta. Lo metiste en nuestra propia casa. Justo cuando yo no estaba aquí. Hiciste el amor con él, y luego volviste a casa e hiciste el amor conmigo, sin siquiera tener la decencia de ducharte primero. Ella se estremeció profundamente ante cada acusación, pero yo todavía no había terminado. Me mentiste sobre a dónde ibas, qué estabas haciendo. ¿Y con quién estabas? Borraste un montón de mensajes de texto. Y limpiaste tu historial de navegación. Inventaste historias de encubrimiento muy elaboradas. Sobre clases de yoga y supuestas noches de chicas. Involucraste a tu hermana. Y probablemente también a tus padres, para que te cubrieran. Y, por si fuera poco, pusiste mi salud en riesgo, acostándote con múltiples parejas sin siquiera decírmelo. Yo nunca me acosté con nadie más, protestó ella. Te acostaste conmigo, y con Chad. Esas son múltiples parejas, Lena. Y, por lo que sé, Chad también se estaba acostando con otras personas. ¿Alguna vez le preguntaste sobre eso? ¿Alguna vez lo obligaste a hacerse pruebas? Ella guardó silencio, lo cual ya era respuesta suficiente. Tú destruiste nuestro matrimonio, Lena, no yo. Fuiste tú. Y ahora que tu novio te ha dejado. Y te enfrentas a las terribles consecuencias de tus propias decisiones. Pretendes que yo te ayude a arreglar exactamente lo que tú rompiste. Pero déjame decirte que hay algunas cosas que no se pueden arreglar. Algunas traiciones son simplemente demasiado profundas. Demasiado completas, y demasiado crueles. Entonces, simplemente te vas a rendir. Así sin más. Yo no me estoy rindiendo. Simplemente estoy aceptando la realidad. La mujer con la que me casé. Jamás habría hecho lo que tú hiciste. La mujer con la que me casé. Habría hablado conmigo si se sentía infeliz. La mujer con la que me casé. Me habría pedido ir a terapia, o me habría pedido el divorcio. Mucho antes de siquiera empezar a acostarse con alguien más. La mujer con la que yo me casé. Me habría respetado lo suficiente, como para ser honesta conmigo. Empecé a subir las escaleras, pero me detuve un instante. La mujer con la que me casé, murió hace 8 meses. Cuando decidiste que tu entrenador personal era mucho más importante que tus votos matrimoniales. Yo solamente he sido demasiado estúpido. Como para darme cuenta hasta el día de hoy. 1 hora más tarde, cargué la última de mis pertenencias en mi camioneta. Y me alejé conduciendo de la casa que yo había llamado hogar durante 7 años. En el espejo retrovisor, pude ver a Lena parada en el umbral de la puerta, observándome partir. En ese momento en particular, sentí muchas cosas. Sentí ira, tristeza, alivio, y mucha incertidumbre sobre el futuro. Pero, la única cosa que definitivamente no sentí, fue arrepentimiento. Por primera vez en muchos meses, me estaba moviendo hacia algo, en lugar de estar huyendo de ello. 3 meses después, me estaba instalando en mi nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, cuando de repente, recibí una llamada de mi abogada, Jennifer Walls. Jennifer era una abogada de divorcios astuta y sin rodeos. Que había sido recomendada por la exesposa de Marty, lo cual podía ser una muy buena señal. O una muy mala. Tengo buenas noticias, y noticias muy interesantes, dijo Jennifer. ¿Cuáles quieres escuchar primero? Dame las buenas noticias. El divorcio es definitivo. El juez Morrison firmó los papeles esta misma mañana. Ya eres
Oficialmente, un hombre libre. Sentí como se me quitaba un enorme peso de los hombros. Un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando. ¿Y cuáles son las noticias interesantes? El abogado de Lena quiere discutir una modificación del acuerdo. Aparentemente. Ella está teniendo algunas dificultades financieras graves. Y quiere revisar el acuerdo de la pensión alimenticia. Casi me eché a reír. ¿Qué tipo de dificultades financieras? Bueno, parece que Chad Rourke se fue de la ciudad. De una manera bastante repentina hace unos 2 meses. Vació la cuenta bancaria conjunta de ambos y desapareció. Lena ha estado intentando localizarlo por todas partes. Pero, aparentemente, él es excepcionalmente bueno para no ser encontrado. ¿Ellos tenían una cuenta bancaria conjunta? ¿Oh? La cosa se pone aún mejor. Resulta que Lena lo había estado manteniendo durante meses. Pagaba su alquiler, los pagos de su auto, y le compraba regalos muy caros. Ella había acumulado cerca de $30. $000 en deudas de tarjetas de crédito, de las que tú no sabías nada. Una deuda que se convirtió exclusivamente en su responsabilidad, durante el acuerdo de divorcio. Me senté pesadamente en la silla de mi cocina. Incluso después de todo lo que había pasado, Lena todavía lograba sorprenderme. Con la profundidad de su mal juicio. Entonces, déjame entender esto. Ella destruyó nuestro matrimonio por un tipo que solamente usaba su dinero. Y cuando la relación se volvió inconveniente para él, tomó su dinero y desapareció sin dejar rastro. Esa parece ser exactamente la situación. Su abogado argumenta que ella fue víctima de un estafador. Y que no debería ser considerada responsable de las deudas en las que incurrió. Bajo una supuesta coacción emocional. ¿Y qué fue lo que les dijiste? Les dije que la coacción emocional no excusa 8 meses de adulterio descarado. Ni el engaño financiero. También les señalé claramente que tú eras la verdadera víctima aquí. Y no Lena. Perfecto. ¿Qué más? Hay más todavía. Al parecer, Chad no solamente estaba viendo a Lena. La policía lo ha estado buscando en conexión con esquemas similares, que involucran al menos a otras 3 mujeres casadas en la zona. Él tiene un claro patrón de apuntar a amas de casa solitarias. Tener aventuras con ellas, lograr que lo mantengan financieramente. Y luego desaparecer por completo cuando las cosas se ponen feas. Sentí una extraña mezcla de reivindicación y lástima. Reivindicación, porque yo había tenido razón sobre Chad desde el principio. Y lástima, porque Lena había estado tan desesperada por sentirse deseada, que había caído redondita en la estafa más antigua del mundo. ¿Ella está cooperando con la investigación policial? A regañadientes. Ella está muy avergonzada por todo el asunto. Pero quiere recuperar su dinero. El gran problema es que es muy probable que Chad ya esté muy lejos, posiblemente fuera del estado. O incluso fuera del país. Así que, ella está atrapada con la deuda. A menos que pueda demostrar fraude. Sí, y el fraude es muy difícil de probar en casos como este. Porque ella le entregó el dinero por su propia voluntad. Después de colgar con Jennifer, me quedé sentado en mi apartamento, reflexionando sobre los extraños giros que había dado mi vida, en los últimos meses. El matrimonio que yo creía tan sólido, había sido construido sobre puras mentiras. La mujer en la que confiaba ciegamente, había estado viviendo una doble vida. El hombre al que ella había elegido en mi lugar, había estado jugando con ella desde el primer día. Pero, curiosamente, yo ya no me sentía enojado. Me sentía libre. Libre de la constante ansiedad de preguntarme si mi esposa me estaba diciendo la verdad o no. Libre de la profunda humillación de ser el último en enterarme de las cosas de mi propia vida. Libre del agotador trabajo de intentar salvar un matrimonio que ya llevaba muerto varios meses.
Esa misma tarde, me reuní con Marty en el O'Malley's, para lo que se había convertido en nuestra puesta al día semanal. Él ya llevaba 3 cervezas cuando yo llegué, lo que significaba que tenía noticias. Entonces, dijo él sin rodeos, escuché por parte de Danny Murphy que Lena ha estado preguntando por Chad en todo el pueblo. Al parecer, ella piensa que alguien por aquí debe saber a dónde diablos se fue. Y ha tenido suerte. ¿Estás bromeando? El tipo fue lo suficientemente inteligente como para desaparecer por completo. No dejó ninguna dirección de reenvío. Cerró todas sus cuentas bancarias locales. E incluso abandonó su contrato de arrendamiento. Danny dijo que su antiguo casero está tratando de rastrearlo para cobrarle 3 meses de alquiler atrasado. ¿No estaba pagando su alquiler? No. Aparentemente, le dijo al casero que su negocio estaba teniendo problemas de flujo de caja y que pronto se pondría al día. Justo después de eso, se esfumó. Negué con la cabeza, sin poder creerlo. Lena lo mantuvo durante meses, y aún así, él estaba estafando a su casero. La cosa se pone todavía mejor. ¿Recuerdas aquel BMW que conducía? La compañía de embargos se lo llevó la semana pasada. Resulta que llevaba 3 meses atrasado en los pagos. Entonces, ¿a dónde iba a parar todo el dinero de Lena? Polvo blanco, apuestas, otras mujeres. Danny escuchó que estaba acumulando grandes cuentas en clubes de striptease exclusivos de la ciudad. Aparentemente, nuestro muchacho Chad tenía gustos caros. Le di un largo trago a mi cerveza, mientras procesaba esta nueva información. Lena no solamente había sido traicionada por un estafador. Había sido traicionada por un estafador particularmente estúpido, quien había despilfarrado todo su dinero en pastillas y bailarinas, todo esto mientras le juraba que la amaba. ¿Sabes qué es lo verdaderamente loco de todo esto?, le dije. ¿Qué cosa? Si ella simplemente hubiera sido honesta conmigo desde el principio. Si me hubiera dicho que era infeliz y que quería el divorcio. Ella podría haberse marchado con la mitad de todo. La casa, los ahorros y las cuentas de jubilación. Habría estado perfectamente bien financieramente. Pero, en lugar de eso, ahora tiene $30,000 en deudas, y ninguna forma de pagarlos. Exactamente. Intercambió un futuro muy seguro, por 8 meses de mentiras con un estafador al que ella nunca le importó. Marty levantó su cerveza. Por las pésimas habilidades para tomar decisiones. Por las consecuencias, repliqué yo. Bebimos en un cómodo silencio por un rato, viendo las noticias de la tarde en el viejo televisor del bar. Luego, Marty me hizo la pregunta que yo ya estaba esperando. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Vas a empezar a salir con alguien más? Eventualmente, tal vez. No tengo prisa. Bien. Tómate tu tiempo. Averigua qué es lo que realmente quieres. Pero, por favor, no te conviertas en uno de esos tipos divorciados y amargados que nunca vuelven a confiar en nadie. No creo estar amargado ya. Honestamente, creo que me siento agradecido. Agradecido. Si no hubiera encontrado esa llave en el desagüe, podría haber pasado años enteros casado con alguien que me estaba mintiendo. Podría haber envejecido junto a alguien que no me respetaba lo suficiente como para serme honesta. Al menos, ahora conozco la verdad. Y puedo construir algo real con otra persona. Esa es una forma muy saludable de verlo. Además, Marty, añadí. Lena me hizo un enorme favor de una forma un tanto extraña. Me mostró exactamente lo que yo no quiero en una relación. Me demostró lo importantes que son realmente la honestidad y la lealtad. Así que, la próxima mujer con la que me ponga serio, tendrá que cumplir con un estándar mucho más alto. Hablando de eso, dijo Marty con una enorme sonrisa.
Hay una mujer en mi sitio de trabajo. Es gerente de proyectos. Y es lista como el diablo. Se divorció hace unos 2 años, y, bueno, ha estado preguntando por ti. Marty, solo digo. Cuando estés listo. Hay buenas mujeres allá afuera. Mujeres que no te van a mentir, ni te van a engañar. Ni van a acumular deudas secretas en tarjetas de crédito, solo para mantener a sus novios. Sonreí. Cuando esté listo, te lo haré saber. Pero la verdad era, que yo ya estaba empezando a sentirme listo. No para otro matrimonio, todavía no, pero sí para la posibilidad de volver a confiar en alguien. Para la posibilidad de construir algo honesto y muy real, con alguien que valorara esas cosas. Tanto como yo lo hacía. 6 meses después de encontrar la llave de Chad en el desagüe de mi ducha, yo, por fin, estaba listo para empezar a mirar hacia el futuro, en lugar del pasado. Y, por primera vez en mucho tiempo, el futuro lucía realmente prometedor. 1 año después, yo estaba instalando tuberías nuevas en mi baño. Cuando me encontré mirando fijamente el desagüe de la ducha. Era un desagüe diferente, en una casa totalmente diferente. Yo había vendido el lugar viejo, y había comprado uno más pequeño al otro lado de la ciudad, pero... De todas formas, no perdí de vista el simbolismo del momento. Hace 1 año, el descubrimiento de un plomero, había destruido mi matrimonio por completo. Y había cambiado mi vida para siempre. Hoy en día, yo mismo estaba haciendo el trabajo de plomería en mi propia casa. Y bajo mis propios términos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara, la gerente de proyectos que Marty me había mencionado. Llevábamos 4 meses saliendo, tomándonos las cosas con mucha calma. Construyendo algo sólido basado en la honestidad y el respeto mutuo. Ella iba a venir a cenar esta noche, y yo estaba preparando la receta de lasaña de mi abuela. Sara era todo lo que Lena nunca había sido. Era directa, honesta, independiente. Y estaba completamente desinteresada en los juegos infantiles o los engaños. Cuando ella estaba feliz, simplemente lo decía. Cuando estaba molesta, también lo decía sin rodeos. Cuando quería algo, lo pedía. Era algo totalmente revolucionario para mí. Después de pasar años intentando descifrar los estados de ánimo. Y las verdaderas motivaciones de Lena. Mientras apretaba la última conexión en el desagüe. Me puse a pensar en lo mucho que había cambiado mi vida. Ahora, yo estaba mucho más sano, más feliz. Y más seguro económicamente de lo que había estado en años. Había conseguido un merecido ascenso en el trabajo. En parte porque ya no estaba distraído por el constante drama de la relación. Había empezado a hacer ejercicio con regularidad, no para competir con nadie. Sino porque yo mismo quería sentirme fuerte y seguro. Y lo que era aún más importante, había aprendido a confiar de nuevo en mis propios instintos. Cuando algo se sentía mal, yo lo investigaba en lugar de ignorarlo. Cuando las palabras de alguien no coincidían con sus acciones, le prestaba atención a las acciones. Cuando las personas me demostraban quiénes eran realmente, yo les creía. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos de golpe. El identificador de llamadas mostraba el número de Jennifer Walls. Nick, pensé que querría saberlo. Encontraron a Chad Rourke. ¿En dónde? En Las Vegas. Fue arrestado por intentar ejecutar la misma estafa. Pero con la esposa del ejecutivo de un casino. Aparentemente. Él había estado viviendo allí bajo un nombre falso, pero se volvió demasiado codicioso. Y apuntó a la mujer equivocada. ¿Qué pasará ahora? Está siendo extraditado de regreso para enfrentar los cargos. Fraude, robo de identidad. Todo el paquete completo. El fiscal cree que puede meterlo a la cárcel por al menos 5 años. Tal vez más, si las otras víctimas dan un paso al frente. ¿Y qué hay de Lena? Ella recuperará una parte de su dinero eventualmente. Pero la mayor parte ya no está. Chad se lo gastó todo en apuestas y en pastillas.
justo como sospechábamos. Después de colgar, sentí una extraña sensación de cierre. Chad Rourke finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Lena estaba reconstruyendo lentamente su vida. Trabajando en 2 empleos diferentes para pagar todas sus deudas. Y viviendo en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Nosotros no habíamos vuelto a hablar desde que se finalizó el divorcio. Y yo estaba perfectamente bien con eso. Sara llegó a las 6:30 en punto, con una botella de vino en la mano. Y una sonrisa que todavía hacía que mi corazón diera un vuelco. Me saludó con un beso real, y no el beso superficial al que me había acostumbrado con Lena. Y luego, me preguntó por mi proyecto de plomería. Todo arreglado, le dije. Ya no habrá más objetos misteriosos metidos en el desagüe. Qué bueno. Aunque, tengo que decirlo. Esa llave fue la cosa más afortunada que te ha pasado en la vida. Ella tenía mucha razón. Encontrar la llave de Chad había sido devastador en su momento. Pero también había sido increíblemente liberador. Me había obligado a enfrentarme, por fin, a la verdad sobre mi matrimonio. Y me había dado el coraje necesario para empezar de nuevo. Mientras nos sentábamos a cenar, Sara me contó sobre su día, sobre sus retos en el trabajo. Y sobre sus planes para el fin de semana. Ella me pidió mi opinión sobre diferentes cosas, y realmente escuchó con atención mis respuestas. Hizo bromas, y se rió mucho con las mías. Estaba presente, estaba comprometida, y era honesta. Te amo, dijo de repente, justo en medio de una anécdota sobre un cliente difícil. Sé que todavía no hemos dicho eso. Pero de verdad te amo. Amo tu gran integridad y tu sentido del humor. Así como la forma en la que siempre me haces sentir segura y muy valorada. Yo también te amo, le dije, y lo sentí de manera genuina, desde el fondo de mi corazón. Me encanta que siempre dices lo que sientes. Y que siempre sientes lo que dices. Amo que nunca tengo que andar preguntándome qué es lo que estás pensando. Ni preocuparme por las cosas que pudieras estar escondiendo. No estoy escondiendo nada, dijo ella con total simpleza. No le veo ningún sentido a ocultarle las cosas a la persona que amas. Más tarde esa noche, mientras Sara se preparaba para ir a dormir en mi baño, me gritó desde ahí. Nick, el agua de tu desagüe está bajando un poco lento. Tal vez quieras revisarlo. Por una fracción de segundo, sentí un destello rápido de la vieja ansiedad. Pero luego, recordé perfectamente con quién estaba, y por qué podía confiar en ella plenamente. Probablemente solo sea cabello, le grité de vuelta. Yo lo arreglaré mañana. Y sí, lo iba a arreglar. Cualquiera que fuera el problema, yo lo identificaría, lo abordaría directamente. Y seguiría adelante. Porque eso es exactamente lo que haces, cuando estás construyendo algo real. Arreglas los problemas que se presentan, en lugar de simplemente ignorarlos. Enfrentas a la verdad cara a cara, en lugar de salir huyendo de ella. Y eliges tener parejas, que hagan exactamente lo mismo. Me miré en el espejo del pasillo, y vi a un hombre al que por fin reconocía. Y respetaba profundamente. Un hombre que había sido puesto a prueba, y que había emergido siendo mucho más fuerte. Un hombre que había aprendido bien la diferencia entre el amor y el engaño. Entre la asociación y la manipulación, entre construir algo juntos, y ser utilizado. La llave en el desagüe, simplemente había terminado un capítulo de mi vida. Para empezar otro diferente. Y, en este nuevo capítulo, yo estaba decidido a escribir de manera honesta, con valentía. Y siempre al lado de alguien que valorara la verdad, tanto como yo. A veces, algunos finales son en realidad comienzos disfrazados. Algunas traiciones son verdaderas liberaciones, y, en ocasiones. Lo peor que te puede pasar en la vida, termina siendo lo mejor que te podría haber sucedido. Apagué las luces, y fui a reunirme con la mujer que amaba. Esa misma mujer que me correspondía honestamente, y por completo. Mañana por la mañana, arreglaría lo que fuera que estuviera mal con el desagüe,
Pero esta noche... Yo estaba exactamente en el lugar al que pertenecía.